de gran ayuda para que entre ellos se sinceren, identifiquen como la dificultad que tienen en su trabajo con los niños, que es finalmente la energía que le dan a los niños, y hagan entre ellos una red de apoyo para que se apoyen, para que se contengan en momentos difíciles, en momentos de cansancio sobre todo. Y también lo que ha pasado al final es que mi historia, esta historia de emprendimiento y mi historia desde como se las conté a ustedes, ha generado en estos profesores gran inspiración. Los motiva. Entonces, un ejemplo de lo que les doy, solamente con llevar la historia de Bamboo Kids y decir por qué hago esto, desde dónde, desde qué lugar, ¿sí? Ellos empiezan a hacer conexiones y se les empieza como a abrir su material creativo. Entonces una profesora dijo, a mí me encanta tejer y yo nunca le he enseñado a mis niños en mis 30 años a tejer. Yo, pues, ¿qué esperas? Es el momento. Y entonces empezó ella a hacer, hacer como un mini curso donde sin quererlo, porque estaba inspirada, porque estaba radiante, porque estaba tranquila, porque estaba motivada en su mini emprendimiento, empezó a hacer conexiones en todas las áreas de la educación, en lo que enseñaban, matemáticas con el tejido, historia con el tejido, ¿sí? Y los niños, al ver que esta profesora estaba tan emocionada de hacerlo, pues se emocionaron también, ¿sí? Entonces, este es mi proyecto, esto es lo que yo soy. No sé si hay otra, ¿no? Ahí está. Esto es lo que yo soy, esto recoge cada parte de mí, cada parte. No hay nada de mí que esté por fuera, fue un consejo de un maestro de yoga que tuve. Y honro profundamente y estoy súper emocionada y súper contenta de estar aquí con ustedes, porque si no hubiera sido por la Facultad de Psicología y por todo el piso metodológico que me ha dado, esto no sería visible de una manera tan seria. Entonces, como le digo a mi mamá, no botaste la plática. Muchas gracias. Bueno, entonces ya escuchamos a Camilo y a Juliana, les invitamos a tomar asiento justo detrás de sus nombres. Vamos a hacer lo siguiente para escucharles a ustedes, yo voy a pasar con un micrófono inalámbrico y vamos a recoger 3 preguntas, rondas de 3, 4 preguntas, y ellos van a estar muy atentos para ir respondiendo esos bloques de preguntas. Y así hasta que tengamos como suficiente material como para poder hacer el cierre. Entonces, empecemos. Bueno, ¿quién quiere preguntar? Comentar, reclamar. Buenas noches. Mi nombre es Iván Darío, egresado de la Universidad Minuto de Dios, y también para compartir con los ponentes Camilo y Juliana y tener también como la experiencia, el mindfulness realmente sirve y sirve en los contextos educativos. Pues felicitaciones a los dos por los proyectos, y la pregunta va encaminada hacia la experiencia que se tuvo con estudiantes de la universidad en el Colegio Carlos Albano Holguín de la localidad de Bosa. Allí se está desarrollando el proyecto de mindfulness apoyado con programación neurolingüística y pensamiento crítico latinoamericano en estudiantes de grado sexto. Pero una de los grandes cuestionamientos una de las grandes falencias que tiene el proyecto es, como son estudiantes practicantes, pues no pueden hacer la intervención en crisis en el momento en el que el estudiante recuerda sus mayores conflictos emocionales o sus mayores tristezas. ¿Qué estrategias ustedes utilizaron y que nos puedan compartir a nosotros, y que muy seguramente yo las llevaré al colegio en donde se está desarrollando actualmente el proyecto? Gracias. ¿Alguna pregunta adicional?
comentario. Buenas noches. Yo tengo una pregunta y es ¿cómo nos pueden relacionar la psicología con inteligencia emocional, con el yoga, con el mindfulness? O sea, digamos que tienen ciertas palabras claves en cuanto a estas variables, pero ¿cómo aplican la psicología en relación al yoga y a la meditación que nos hablaba Camilo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen la palabra. Bueno, Iván, ¿cierto? Ok, hemos tenido la experiencia precisamente este año cuando hacemos el ejercicio de mindfulness colectivo y hay chicos que se les dificulta incluso cerrar los ojos. En el momento que hacen este sencillo acto de cerrar los ojos y observar simplemente lo que la mente proyecta, suele suceder que sale lo peor o lo más fuerte, emocional y cognitivamente. Y claro, los chicos, nosotros le tenemos la palabra revientan, salen llorando del salón y recordando las imágenes en su mente. Entonces, lo que hacemos es hacer un tipo de acompañamiento. Sabemos por fundamento filosófico y epistemológico de mindfulness que todo es transitorio. Este momento es transitorio, mi respuesta es transitoria, los pensamientos son transitorios, pero cuando le damos vueltas a un pensamiento, a una idea, esa idea puede incluso formar y cambiar a la persona. Entonces, es hacer caer en cuenta al estudiante de que esas imágenes que ve en su mente son transitorias, de que si comienza a darle más vueltas al asunto, pues va a fortalecer más ese pensamiento. Y como una triangulación, pues los pensamientos se van rápidamente a asociar con emociones. Y obviamente la persona emocionada va a terminar con un comportamiento hasta el punto de hacerse daño, cortarse o intentar algún tipo de suicidio. Entonces, lo primero que hacemos y es esencial para este tipo de trabajo de mediación no es ni siquiera los talleres ni los chicos, es nuestra formación. Si nosotros nos angustiamos, nos ponemos rojos, nos preocupamos demasiado, pues estamos, lo que dice mi compañera, estamos transmitiendo esa preocupación y no vamos a hacer nada. En cambio, si lo manejamos con tranquilidad, si acompañamos al estudiante, si simplemente lo escuchamos, ya de por sí lo podemos manejar y puede bajar sus niveles de estrés. Eso es. Ya hay chicos que necesitan un tipo de intervención y en eso estamos incluso trabajando en la construcción de un proyecto exclusivamente para atender a este tipo de chicos. ¿Listo, Iván? No sé si tú vayas a responder. Bueno, Iván, pues mi población es primera infancia. Realmente no estaba pensando qué haría yo en ese momento, pero creo que mis respuestas pueden ser un poco infantiles. Puede que no te vaya tan bien. Pero bueno, retomando lo que dijiste, sí, es como, esto se trata como que la mente es un mico, ¿no? Un mico que nos da demasiada lidia, demasiada información, demasiado movimiento y como que hay que pausarlo, ¿no? Hay que darle, pero entonces no decirle que quede quieto, sino darle un banano, una bananita. Y esa bananita puede ser un ejercicio de respiración que hagas tanto, como tú dijiste, tanto el mediador, ¿sí? Con ellos,
como lo que yo hice con ustedes al principio, ¿sí? Eso me ayudó a mí como que, a que todos, ¿sí? Hacerlo yo con ustedes. Puede ser desde la respiración para que todo lo que ocurre en la mente se sosegue un poquito. O un ejercicio de meditación activa, que fue lo que hablamos, no sé, ir a dar una caminata y respirar, inhalar en un paso, exhalar en el otro. Como romper un poco como el ambiente de drama, diría yo, para después entrar con un poco más de gracia, ¿sí? Y de sutileza. En cuanto a la relación de psicología, mindfulness y inteligencia emocional, ¿cierto? Ok. Bueno, mindfulness es una palabra que trata de contener toda una filosofía y una respuesta de un entrenamiento que se puede hacer y que es resultado de toda una vida. Lo que pasa es que lo instrumentalizamos. No deja de ser una herramienta funcional y ágil. Incluso los estudios en neurociencia apuntan a que primero desciende la actividad de la amígdala, fortalece la zona prefrontal del cerebro, aminora la zona activa cuando hay depresión en el hemisferio derecho y se activa un poco más la parte de la felicidad en el hemisferio izquierdo. O sea, hay cantidad de información sobre los efectos de la práctica de mindfulness. Lo que pasa es que pues, mindfulness no es 5 minutos a la semana. Mindfulness es media hora, 2 semanas, según Richard Davidson. Pero claro, si ustedes se arriesgan media hora, no, algunos se van a angustiar tanto que van a abandonarlo en 15 minutos. Por eso es que lo hacemos paulatinamente. Y en ese ejercicio paulatino, pues estamos también trabajando observar pensamientos, lo que llaman algunos cognitivos la capacidad metacognitiva, es decir, ver lo que yo estoy viendo. En eso tiene relación el ejercicio de mindfulness. Y bueno, inteligencia emocional. No se trata de que tengamos un módulo en nuestro cerebro de manejo de emociones. De lo que se trata es manejar la razón con la emoción. Ya sabemos que somos emocionales, pero si nos dejamos llevar solamente por la emoción, pues posiblemente vayamos a cometer ciertos errores y no nos demos cuenta. Puede que no nos demos cuenta sino hasta dentro de un año, no sé. Entonces, la razón es fundamental para la inteligencia emocional, pero también en la medida que tengamos el extremismo de llegar a ser tan racionales y tan acartonados, pues vamos a perder esa capacidad emocional y humana de ser. En eso puede haber relación. Y bueno, también decías de meditación. Ok. Bueno, todavía yo creo que hay resistencia en cuanto al concepto de meditación en psicología. Gracias a la tercera ola de terapias conductuales es que la meditación ha entrado al panorama, pero elegantemente se puede decir, reemplazamos la palabra meditación por mindfulness. Pues se escucha más chévere y se escucha de más caché. Entonces, tampoco podemos confundir mindfulness con meditación porque no es meditación. Si comenzamos a mirar en la historia de la psicología cómo se introdujo, cómo penetró finalmente la meditación, nos podemos volver hasta Benson con su técnica de relajación progresiva muscular. Entonces, creo que es algo que siempre ha estado.
y que todo depende de cómo uno lo mira y cómo uno lo estudia. Pero sí quiero ser enfático en que mindfulness no es meditación. Meditación es otra cosa mucho más profunda y más compleja. Bueno, pues para responder tu pregunta, creo que la respuesta la da el elemento cuerpo, ¿sí? Entonces, estas técnicas, no es que estés enseñando yoga como psicólogo, no. Estás compartiendo una técnica que la has practicado mucho, pues ese es el primer principio, ¿no? Y es ese elemento de cuerpo, de manejo de respiración, de movimiento, de postura, lo que ayuda en tu oficio de psicólogo en cualquiera de las áreas a que tu trabajo sea como más, le es como un matiz diferente, ¿no? Una persona que no se vaya a dedicar enteramente a esto, ¿sí? Un psicólogo, pero que, por ejemplo, estés trabajando con organizaciones, todas estas técnicas son maravillosas para que la gente se relaje y te escuche mejor y se escuche mejor a sí mismo. Son técnicas milenarias que cuando las practicas o es más, cuando en un momento tú introduces una, el ambiente cambia y el ambiente aquí adentro también cambia, ¿sí? Entonces, volviendo un poco atrás, cuando explicaba como los componentes de ese trabajo desde el yoga, puedo decir, ¿sí? La coordinación motora para los niños, si tú estás con un niño con trastornos atencionales, pues tienes que trabajar movimiento, ¿sí? Y tienes que trabajar pausa, y tienes que trabajar respiración como desde la neuropsicología. Hay un montón de bibliografía que respalda esos ejes temáticos. Por eso, durante tantos años, le quité la palabra yoga a las sesiones bambú, eran las sesiones bambú. ¿Sí? Porque yo sé que si hablamos de yoga y meditación, hay un dogma así de grande alrededor de eso, es que es tan profundo, es que es como una cebolla, ¿sí? ¿Sí? Tiene un montón de capas y la última capa obviamente es religiosa, ¿sí? Y eso es lo que la gente, lo que la gente relaciona y lo que genera tanto como tanto no. Nosotros creo que estamos muy trabajando con la técnica, y la técnica pues se puede compartir, y la técnica nos ayuda en nuestro trabajo desde el cuerpo, no solo de la mente, desde la palabra, desde nuestro oficio como psicólogos. Y te ayuda a ti también a respirar en los momentos difíciles, porque en las prácticas de psicología, como a mí me pasó, yo no tenía ningún como piso para que, ni religioso ni de nada, para que yo tuviera, además del saludo al sol que les conté, algo de que aferrarme. Pero si a ti alguien te enseña unas técnicas de respiración, unas técnicas de centramiento, unas técnicas de relajación, y tú sales muy cargado de estos colegios como el de Raúl, ¿se llama? ¿Sí? ¿Sí? Como el de Raúl, Iván, perdón, Iván Raúl. Si sales y lo aplicas para ti mismo, pues es que tienes algo más que ofrecer el siguiente día, tienes una postura más tranquila. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. No te puedo decir ahorita toda la lista de bibliografía porque apenas estoy en eso, pero sí se dan la mano y se acompañan la psicología y el yoga y la meditación, pero en sus técnicas, en su parte técnica. Bueno. Yo quiero decir algo respecto a eso y tiene que ver con un trabajo que hacía yo durante 4 años, que teníamos una meta de trabajar con muchos papás y mamás, en total 200.000 en esa época, y estábamos mirando cómo hacíamos para llegar a estos papás y mamás de niños y niñas en primera infancia, porque había un tema que se había descuidado y era el tema del desarrollo socioemocional, la dimensión del desarrollo socioemocional como una dimensión relevante en la educación inicial y en la atención integral a la primera infancia. Entonces, en esa medida, pues, nos acercamos mucho al trabajo desde teoría del apego para saber cómo se promovían apegos seguros en niños y niñas desde muy pequeños y cómo se desarrollaban estas capacidades o estos sedes de trabajo pedagógico que era importante para nosotros en ese momento, que eran identidad, autonomía y convivencia. Yo no soy autónomo, sino he aprendido a depender.
Entonces era más allá de saber qué pasaba con los niños y las niñas y de que los niños y los niños resultaran con un estilo de apego particular, claramente acá hay una labor de los papás y de las mamás en la manera como se relacionan con ellos. Y hay una serie de investigaciones, un cuerpo grande de investigación que respalda ejercicios de habilidades atencionales en papás y mamás para poder relacionarse mejor con sus hijos. Entonces, por ejemplo, Fonagy, que trabaja el tema de los marcadores emocionales, cómo el papá aprende. Cuando uno se relaciona con un bebé, y lo sabe los que son papás, los que han tenido bebés, el bebé hace algo y yo de repente respondo de una manera particular. Y esa manera de responder es una manera similar a lo que el niño hace, pero lo amplifico. Entonces el niño va empezando a desarrollar con esos marcajes que los llama Fonagy, la capacidad de darse cuenta de que hay algo que yo produzco en el otro y que ese algo que produzco en el otro depende de mí en cierta medida, pero además en cierta medida es independiente de mí. Esas habilidades de prestar atención se desarrollan desde muy temprano en la vida y sirven, son los precursores de lo que luego se va a llamar empatía. Y esa empatía tiene que ver también con un ejercicio de regulación emocional que se aprende a partir de la relación entre la diada con un cuidador primario, principal, desde Bronfenbrenner, Ainsworth, Bowlby y otra serie de investigadores ya no tan sonados, Struve, los del estudio de Minnesota, Alan Struve, que han empezado a mostrar cómo esa relación sensible de un cuidador con unas características particulares, donde presta atención, donde aprende a eliminar aquello que enturbia su capacidad de leer las señales que el niño o niña le está mandando, es lo que permite que haya una mejor corregulación. Y de hecho las estrategias de regulación emocional que se están usando, la investigación demuestra nada de time out, nada de tiempo fuera, porque está generando efectos. Controla la conducta, sí, reduce el mal comportamiento, sí, pero genera efectos nocivos en la relación. Entonces los papás de niños que han usado mucho time out reportan, él no quiere hablar conmigo, ese por allá vive encerrado en su cuarto. Y un poco tiene que ver, pues he estado sufriendo, llorando, con rabia, con tristeza, y mi papá no me prestó atención. Eso está también documentado desde los modelos de teoría del desarrollo, y es no tuvieron alguien que atendiera y aprendiera ese ejercicio de corregulación. Entonces lo que se está usando ahora es ejercicios de timing, que es acompañar ese estallido emocional dejando que ocurra. Y lo que se sabe ahora desde los modelos de tercera ola de generación es que yo no puedo controlar la emoción, sino que puedo hacer cosas antes o puedo hacer cosas después, sino que puedo observar la emoción. Entonces mucho de lo que ocurre, por ejemplo, en los modelos de terapia analítica funcional, terapia dialéctica conductual y los ejercicios de terapia de aceptación y compromiso tienen que ver con cómo me comprometo con mis propios valores, con un nivel axiológico, o bueno, los modelos de terapia cognitivo existencial que me permitan conectarme con mis valores para saber que es importante poder tomar decisiones, pero el flujo emocional tengo que dejar que ocurra. Y un poco en esta búsqueda que estábamos haciendo nos encontramos con que el yoga niños, o esos ejercicios de yoga niños, claramente no son psicólogos y claramente no es la intención que lo sean, pero tenían estrategias pedagógicas, los mismos ejercicios aburridos que hacíamos con los adultos, de coja la uva pasa y mírela, huélala, siéntala, aprenda a prestar atención, resultaban mucho más entretenidos cuando se usaban estrategias pedagógicas que recurrían a los mismos principios que menciona el trabajo de Richard Davidson, que tiene un trabajo también con militares súper interesante, de cómo a través de ejercicios de prestarse atención eliminan memorias traumáticas y tienen mejora su filosofía de vida, se comprometen a sí mismos con el buen vivir, con ejercicios que tienen que ver de nuevo con respiración, con prestar atención y con aprender a recurrir a ciertas habilidades de no juzgar, de ver el pensamiento como si fuera un video y vine allá y aprender a... eso lo llaman en esos modelos de terapia de fusión cognitiva, mi pensamiento no soy yo, a separarme de eso. Entonces hay un gran cuerpo de investigación que muestra cómo este constructo llamado mindfulness, que no le han encontrado una traducción, si meditación, atención plena, conciencia plena o simplemente mindfulness, se relaciona con la salud mental y con la salud mental positiva. Y están trabajando otros constructos aledaños que son también súper interesantes, que tienen que ver
Primero con la evitación experiencial, y es cómo el mindfulness se relaciona con la capacidad de aceptar lo que me pasa a mí. Y esto lo han trabajado, están empezando a trabajar con personas con abuso sexual, cómo hace contacto con la experiencia traumática y aprende a observarla y aprende a procesarla. Y también con un ejercicio que me parece bien interesante y que es un principio de la filosofía zen en general, pero que se ha visto también en el trabajo con cuidadores, con profesores, el de autocompasión, el de establecer estándares apropiados para evaluar mi comportamiento, que va más allá de si tengo un estándar de seguridad o tengo un estándar de estoy haciendo las cosas bien, sino de aprender a observar mi comportamiento en el contexto y a proponerme ser mejor sin darme palo, que también tiene un conjunto de investigación, y lo que se encuentra es que estos tres constructos en el metaanálisis, autocompasión, la capacidad de prestar atención o mindfulness y la capacidad de hacer contacto con la experiencia emocional, que es una de las dimensiones que en terapia de aceptación y compromiso predice con mayor frecuencia trastorno emocional, se relacionan y cómo se relacionan negativamente con trastorno mental. Eso. Bueno. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Un par de preguntas más? Buenas noches. Bueno, yo les quería preguntar, estaba preguntado para los dos, ¿cómo abarcarían ustedes el problema de depresión genética, tanto desde el mindfulness como desde yoga, en los niños y en los adolescentes? Vi una mano acá y otra acá. Bueno, es una preguntita. Es que me quedó sonando el mindfulness que tú realizabas con los niños con cáncer. Me gustaría como ampliar un poquito esa experiencia, porque estamos hablando de una situación que para el niño realmente es estresante, por el tipo de enfermedad que tiene, por el proceso, porque la clínica no es el lugar más amable para un niño, y si también se podría pensarlo para trabajar con el personal médico, porque a veces cuando hablamos de clínica pensamos en paciente, familia, pero no el personal médico. Entonces sí, como ampliar un poquito más ese tema. Gracias. ¿Y alguien tenía la mano? Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntar un poco sobre el manejo, cuando hablamos de la desidentificación del pensamiento, hacer ese espacio entre lo que pienso y lo que realmente soy, ¿no? No soy mi pensamiento. Niños, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en trabajo infantil, y digamos que son niños que pues en su mayoría han sido muy violentados, y dentro de sus constructos o sus esquemas cognitivos están muy afianzados, pues muy negativamente frente a sí mismos y frente a lo que creen de sí mismos y de su entorno y de todo. Entonces, al practicar el mindfulness o algún tipo de estrategia, meditación, me ha parecido un poco complejo digamos que ellos logren como entender esa parte y sacarlos de ahí, porque pues se trabaja la respiración, pero el ambiente siempre tiende a ser hostil. En la casa sigue siendo hostil, en los colegios sigue siendo hostil. Entonces esa parte de la desidentificación me parece un poquito compleja, a pesar de que digamos que a los niños se les intenta enseñar a observar la emoción y dejar que pase y que la mire, que la observe, pero continúan, digamos, pues desde el nacimiento, ¿no? Nos van entrando un montón de información cultural, la sociedad, pero desde ahí me parece un poquito complejo. Entonces quisiera como aprender un poquito más de cómo manejar, digamos, esa parte. Y una recomendación antes de darle la palabra a Juliana y a Camilo: estamos haciendo una investigación y repartimos algunos cuestionarios. Si salen antes de que la sesión termine, por favor los dejan en la mesa, y no se les olvide que en la mesa también está el listado de asistencia para los que reclaman el certificado del ciclo de conferencias, así que para que no se vayan sin firmar. Su turno. Bueno, en cuanto a la depresión, el año pasado incluso,
Se hizo una investigación en España sobre el impacto de mindfulness sobre sintomatología ansiosa y depresiva. Se descubrió que hay una relación directa entre mindfulness y sintomatología ansiosa. Es decir, cuando se trabaja el tema de mindfulness, es clave que bajan los niveles de sintomatología ansiosa. En cuanto a la sintomatología depresiva, mindfulness estuvo acompañada por lo que les mencionaba de centering. Decentering es, bueno, la traducción de descentralización. Es una teoría de John Tisdale y de David Fresco, son psicólogos. Tisdale es uno de los que construyó una de las terapias de tercera generación y apunta a la capacidad de observar, la capacidad metacognitiva de observar los pensamientos, ¿sí? Darme cuenta primero de que son pensamientos, o sea, los pensamientos comenzamos a darle vida, comenzamos a verlos como los monstruos, como lo que yo soy, y resulta que no. Entonces, a partir de ahí entra el trabajo de desidentificación, o sea, yo no soy el pensamiento. Cuando hay sintomatología depresiva, pues obviamente vienen una ola de pensamientos sobre qué soy, para dónde voy, dónde estoy, qué quiero de la vida. Muchas preguntas, muchos pensamientos, y nos ahogamos en eso. Y no nos damos cuenta de que estamos agitando la botella llena de escarcha. Cuando dejamos una botella llena de escarcha quieta, ¿qué pasa? La escarcha se va al fondo y vemos con claridad, y es que la claridad es este momento, ¿sí? La realidad no son pensamientos, sino yo creo que más de un docente estaría ya quién sabe en dónde. Entonces, démonos cuenta de que los pensamientos no son la realidad, ni los pensamientos es uno. Incluso, si comienzo a preguntar dónde está el yo, o quién es yo, o bueno, etcétera, etcétera, o quién es el mí, dónde está el mí, pues muchas veces nos enredamos en esa respuesta. Eso no quiere decir que no exista, eso quiere decir que no es lo que estábamos pensando. Bueno, mi enfoque, el que profundicé, estudié, fue el enfoque sistémico, donde el diagnóstico no es tal, o sea, eso es como una respuesta al sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no hago consultas privadas, ¿sí? Pero a nivel como de grupal, cuando hay alguien que dice estoy deprimido, tengo depresión, ¿sí? O su mamá, en el caso de los niños, dice que sufre depresión, ¿sí? Yo lo que propongo son muchos juegos como para que a través de la dramatización del juego de roles, ¿sí? Salga un poco de ese discurso, porque es que eso pasa, cuando alguien, además genético, o sea, además estás condenado genéticamente, ¿sí? Entonces desde el lenguaje, desde la terapia narrativa, por decirlo así, grupal, trabajamos en en darle todos los mensajes a través del juego, a través de roles a ese niño, que por favor salga ese discurso que también lo vi retomando lo que vi en la universidad, cumple una función fundamental en el sistema, ¿sí? Empieza a ser como manipulador de alguna forma, ¿sí? Entonces eso te lo puedo decir como desde la perspectiva del juego social que planteamos en estas sesiones con los niños, ¿sí? Ya pues tú le diste muchas, como un punto de vista desde lo orgánico, ya, desde lo cerebral, desde el mindfulness, ¿sí? Pues yo te puedo decir eso como desde la psicopedagogía, más que todo en el juego del yoga, ¿sí? Y enlazo lo que tú dices con el tema de los niños con cáncer, lo mismo, si estamos en un espacio de compartir
y llega un niño, tuve una niña que tenía un tumor cerebral, llegó en una fase avanzada de su quimioterapia a una de mis sesiones, y bueno, esas sí eran como muy explícito que practicábamos mayormente yoga, ¿sí? Pero ella quería ser una niña más, ella no quería estar ni en la clínica, bueno, tenemos la fortuna de no estar en la clínica, ¿sí? Y de hacerlo, pero aún en la clínica ella practicaba con sus papás ejercicios que se vieron como en ejercicios que hacíamos y juegos que hacíamos en el salón. Y para ella, desde su situación de enferma de cáncer, era absolutamente liberador poder hacer yoga desde el lugar que estaba, ¿sí? Entonces, otra vez conecto con esto y es como, no importa la situación en la que esté, o sea, sí, es una situación dramática, sí, pero sobre todo en los niños, si el mensaje es drama, drama, drama y seriedad, 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 porque es que entre más drama, más serios nos tenemos que poner, el ambiente se empieza a tornar así como… y eso es lo que pasa con los doctores también. Tú le preguntaste que qué hacer con los doctores, ¿sí? Yo tengo la gran fortuna de tener la música, como uno llega con una guitarra o con unas canciones y con unos versos, pero no importa, tú puedes rapear, ¿sí? Tú puedes, si no cantas bien, puedes inventarte un sonido, unos versos, ¿sí? Y eso inmediatamente como que baja la tensión y el grado de seriedad. Y en medio del juego, con esos niños, ¿sí? Como con ese toque artístico por donde quiera que tú lo encuentres. O sea, tráelo. Entras para trabajar cosas tan profundas como respiremos el dolor, ¿sí? Como elevemos el umbral del dolor, no se lo dice hacia un niño, pero sí le dice cuando te duela, imagina, visualiza, técnicas de visualización para los niños en situaciones como clínicas complejas, son maravillosas, técnicas del escaneo corporal de la relajación, y bueno, esta niña especialmente, Sofía, aquí honrándola, pues Sofía le gustaba mucho moverse y le gustaba el yoga porque se movía, era el yoga de moverse, y Sofía cuando no podía hacerlo con el cuerpo lo hacía con sus manos, ¿sí? Si estaba en la cama, sacaba el pecho, los hombros atrás, elevaba la columna vertebral, abría espacio para respirar y hacía el saludo al sol con sus manitos, hasta donde se lo permitían. Y entonces en yoga, pero también hay referencias en psicología que dicen que la postura interior refleja como la exterior y viceversa. Es decir, si tú imaginas a ti mismo haciendo el saludo al sol y sigues con la respiración y estás sentado en tu silla, ¿sí? El efecto puede ser el mismo, pues no muscularmente, pero el otro efecto es el mismo que si lo hicieras de pie y con tus dos piernas, ¿sí? Porque estás adoptando una postura interior específica, ¿sí? Afortunadamente, a mí me han relacionado más con el gremio de los payasos que con los gremios de los psicólogos, porque entonces en esos lugares como tan agresivos como un hospital, y los doctores y las enfermeras, que es un tema también, que hay unas enfermeras amorosísimas, pero hay otras que no tanto, lo mismo, uno se pone a hablar con ellas, le pasa lo mismo que los profesores oficiales, ¿sí? Ellos a todo eso que sea terapéutico, diferente a ellos, como que, ¿sí? A veces, ¿no? Porque están en su cosa. Entonces ahí es cuando yo entro con un disfraz, llegas, ¿sí? Con un juego, con una presentación de teatro, yo qué sé, ahí es donde tú te tienes que poner en el artista, ¿sí? Para lograr entrarle a esas personas, entrar allí, y después cuando ya logran tu confianza y sabes que tú eres buena vibra, que llegas allá como con otros aires, porque es que una de las cosas que yo he notado, y perdón Alejandro, doctor, es que a veces nuestro oficio de psicólogo se vuelve un poco aburrido, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a los barrios de Ciudad Bolívar y dice, yo soy psicólogo y voy a hacer algo otra vez. Ay, doctora.
¿sí? Y ahí es cuando entrar como con otra excusa, libera un poquito, afloja, ¿sí? Luego después ya sacas todas tus cartas, reúnes a los médicos del niño que estás atendiendo, de los niños, y les propones un plan de trabajo, pero es que ese primer encuentro es muy importante. Ahí me desvié un poquito de lo que preguntaste, pero era muy importante decirlo para mí, ¿sí? ¿Preguntas adicionales? Camilo, tú mencionabas algo respecto a la técnica en mindfulness. ¿Qué impacto tiene esta técnica practicarla en población que practica self-cutting, en donde la población adolescente busca suplir un dolor emocional por un dolor físico? Buenas noches. Mi pregunta es si dentro de los chicos con discapacidad que han trabajado ustedes, han tenido chicos dentro del espectro del autismo y si ustedes creen que con ese tipo de población se pueden llevar a cabo pues este tipo de intervenciones. ¿Alguien más? Ok. Bueno, yo te soy sincero, yo sí tuve experiencia hace unos años con población especial y es un trabajo que me quito el sombrero para los psicólogos y terapeutas que trabajan en ese medio porque fue muy fuerte para mí, la verdad. Y es un trabajo tremendamente arduo y no, ni siquiera intenté, la verdad, el tema de mindfulness y no he visto, la verdad, referencias sobre el tema. Tal vez me esté equivocando. Todavía es un misterio aquello del autismo. Lo que sí les puedo decir es que cada vez hay más. Cada vez hay más, hasta el punto, como me dijo una colega en estos días, los salones, los learning centers, estos de los colegios, los centros, están tan llenos de niños que tienen casi la mitad del salón allá, en aquellos colegios como de alto rendimiento académico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como diseñar estrategias para que en los salones, en los espacios compartidos, estos niños puedan cohabitar. Mira, yo no, lo que te hablo es de mi experiencia en la acción, en estar ahí con ellos. Como estas técnicas tienen un componente no verbal, y en mi caso como un componente, también hay arte terapia y musicoterapia también, esos niños se conectan maravillosamente con esto, pero hay que ver el grado, ¿sí? La verdad, el único indicador mío para yo tener como un tratamiento especial con el niño con autismo en mis sesiones, es el grado de agresividad que tenga, porque entonces eso determina si él entra solo o acompañado. Porque yo no puedo, pues yo no puedo, o mi equipo de trabajo pues no puede hacerse cargo de un niño con nivel de agresividad alto o que se vaya a hacer daño a sí mismo o a los otros y de otros 25 o 30 niños, ¿sí? Ese es mi único indicador, porque yo sé que a través de esto, que está un poco, que lo que te digo se mueve en matices que no son tan concretos, ¿sí? Ellos fluyen. Ahora, ¿qué pasa con el autismo? En mi problema, que creo que es el problema en mi oficio. Afortunadamente no lo presento como una actividad terapéutica. Esto no lo presento, mi emprendimiento no es una actividad terapéutica, aunque sí lo es. Aunque yo crea que sí, no se presenta así. El problema son las expectativas a nivel terapéutico, ¿sí? Si a mí me llevan a un niño a una sesión de bambú, ¿sí? A un concierto didáctico, a un taller para niños con familias y esperan que haya un cambio, ahí ya empezamos todos a perder el año, ¿sí? Y esa es la presión que están poniendo como los colegios y los papás en que el niño autista entre a terapia. En la terapia se esperan avances, ¿sí? En mis sesiones no, yo lo único que quiero es que a través de la unión y como de la armonía que se genera, que se va generando como esa danza entre todos, pues todos fluyamos,
todos fluyamos, tengas una situación de discapacidad o de retraso mental o de autismo, ¿sí? La experiencia de manejo con niños autistas la da eso, la experiencia, más si está en un grupo de niños, ¿sí? Lo que te digo, como que la alerta es cuando empieza a hacerse daño a sí mismo a otros, entonces uno pide ayuda. Uno dice, él puede entrar pero con un acompañante. Si estás en un contexto más pesado y no tiene acompañante, pues entonces, no sé, ahí se toman otro tipo de medidas, pero eso es lo que te puedo decir desde mi experiencia desde lo social, desde la psicología social, por decirlo así, con el autismo. Ok, perdóname si te escuché mal. Es cutting lo que dijiste, ¿sí? Ok. Sí, ok. Bueno, en el modelo de mindfulness que estamos trabajando, hay dos fases donde enfatizamos mucho en la capacidad sensitiva, en la conciencia corporal, incluso sensorial. En esta fase trabajamos un planteamiento de un señor de apellido Brooks, que trabaja conciencia sensorial, y él trabaja las 4 dignidades del ser humano, que es sentarse, estar de pie, caminar y acostarse. Con este planteamiento es que comenzamos a hacer una serie de ejercicios sensoriales. La diferencia entre conciencia corporal y conciencia sensorial es que la conciencia sensorial es el contacto de cualquier elemento con nuestro cuerpo, pero sin pensarlo, sin darle la etiqueta de botella, por ejemplo, o mesa, sino simplemente el hecho de sentir, sin rotular. Cuando hablamos de conciencia corporal ya comenzamos a darle el rótulo de manos, dedos, piernas y hasta darle un sentido más integrador. Entonces, en esa medida comenzamos a revalorar nuestro vehículo en la vida, porque bueno, es importante la mente y acá pues reiteramos mucho el trabajo de metacognición y la mente, pero también el cuerpo lo valoramos en el sentido de que es el único vehículo para movernos, para accionar, para relacionarnos con la realidad. Teniendo en cuenta ese aspecto, tenemos en paralelo y de manera integradora la parte ética, incluso la parte funcional. ¿Qué función tiene cortarte? ¿Cuál es la idea? Incluso nos vamos más allá. Todo el mundo quiere ser feliz y evitar el sufrimiento. Incluso hay chicos que dicen, no, yo no quiero ser feliz, pero por lo menos quieres evitar el sufrimiento, ¿cierto? ¿Y cómo lo estás haciendo? Ahora, listo, no quieres ser feliz y quieres sufrir. Entonces, quiere ver sufrir a su papá, a su mamá, a su tío, bueno, en fin, a los que le rodean. ¿Le gusta verlos sufrir? Entonces comenzamos a confrontar los valores en ese sentido. Claro, esto lo digo y suena chévere, pero es todo un proceso. No se trata de simplemente hablarlo y cerrar los ojos y ya, sino es todo un proceso en cuanto al QT. Bueno. Julián, ¿iba a decir algo? Sí, me quedé en lo de autismo, no, eso no tengo ni idea, ¿qué es cortarse? ¿Sí? ¿Es cortarse? Bueno, no. No, vuelvo a lo del autismo. Resulta que una de las, parece, eso está en investigación, una de las consecuencias de este acceso a la tecnología desde edades muy, muy tempranas, ¿sí? Es que hay una parte del cerebro que nos está, una función cerebral que tiene que ver con la comunicación que nos está desarrollando, porque no hay necesidad de hablar. Tienes una pantalla que te divierte, que te da un montón de información, ¿sí? Entonces entonces, bueno, no hay como necesidad de hablar. Entonces son niños que están rotulados como autistas, pero en realidad tienen una dificultad en el habla, ¿sí?
que no les permite comunicarse. Y está siendo un gran problema. Entonces, como tema de prevención, por decirlo así, el hecho de que incorpores movimiento consciente, puede que sea o no yoga, ¿sí? Pero bueno, ahí tienes el saludo al sol en YouTube. El tema de que incorpores movimiento consciente en el oficio con los niños, en tu quehacer con los niños, les da como un poco como contrarresta el hecho a que seguramente, a menos de que tenga unos papás presentes, vigilantes y con ciertas restricciones con el acceso a la tecnología, que le es otra fuente de entretenimiento. Sí, una fuente de entretenimiento que además se relaciona con el juego libre, que además se relaciona con la imaginería, la imaginación, con imaginar cosas, con el juego no estructurado que ahora es tan difícil para los profesores y para los padres. No se permite el juego no estructurado, ¿no? Es que hay que comprarle al niño, o sea, la industria del entretenimiento infantil es salvaje, salvaje. Entonces, desde lo que yo hago es como ir un poco en contracorriente de eso, también teniendo en cuenta las dificultades y esos nuevos autismos que van apareciendo, que en realidad yo no sé si es apropiado decirles autismo, y que están afectando tanto a tantos niños y están apareciendo también en un contexto colombiano donde no hay cobertura para eso como en otros países, ¿sí? Entonces los papás prácticamente tienen que lidiar con eso, los papás de escasos recursos, de unas formas muy agresivas para el contexto familiar, para la red familiar y para los niños, y en las clases más altas pues se vuelve también una especie de negocio. Entonces, a través del movimiento consciente, de estas técnicas de visualización y bueno, todo esto que hablamos, se puede trabajar en la prevención del autismo. Estoy supremamente convencida de eso. Okay, yo quiero, la señora que preguntó lo de descentralización con niños, ¿ya se fue? No la veo. Creo que sí. Ay, no le respondimos, qué pena con ella. Ya tenía la respuesta. No, mentiras. No me di cuenta de que se fue. Bueno, en cuanto a ese tema de descentralización con los niños, coincido mucho con Juliana. El tema de gamificación en el colegio está también comenzando a penetrar en las escuelas, y hay que saberlo trabajar, hay que saberlo implementar. Uno de los ejercicios que trabajamos en talleres con los chicos es el famoso vaso de agua con escarcha. Es el reflejo de cómo nuestra mente funciona. Si nosotros comenzamos a revolver la escarcha, pues obviamente no se va a ver a través del vaso absolutamente nada, sino que se va a ver. Los chicos dicen turbio, hasta se inventan que ven galaxias, y uno incluso me dijo que vio un delfín. Entonces es un poco jugar con eso y dejar el vaso quieto con la escarcha y preguntarle al chico, bueno, ¿ahora qué pasó? Se ve ya traslúcido, se ve ya claro. Y comenzar a generar ese tipo de reflexiones tan sencillas, donde promovemos la conciencia de la impermanencia de las cosas, así, de manera sencilla. También pueden haber otro tipo de juegos con pelotas o bueno, qué sé yo creo que Juliana sabe más de ese tipo de juegos que yo. Pero bueno, qué pena con la señora. Esa es la respuesta de Centering con niños. Bueno, yo les agradezco mucho la participación. A Juliana y a Camilo, de nuevo unas felicitaciones por el reconocimiento que se les hizo en junio de este año por los jurados académicos y profesionales que hicieron la calificación de la experiencia. Les agradecemos a ustedes por su participación, por sus preguntas. La publicación está próxima a salir, o sea que tienen que pronto revisar los textos que les envié anoche. Y se va a colocar en la página web de Colsip. La ruta es www.colsip.org.co, comunicaciones, publicaciones, y está dentro de los primeros
dentro de las primeras publicaciones que tiene el colegio. Esta tercera publicación va a salir, esperamos que pronto, para que también la puedan conocer, y ahí están a profundidad el trabajo de Bamboo Kids y de Castillo Organización. Muchísimas gracias, feliz noche, y los invitamos al trabajo del cuarto miércoles de noviembre sobre atención de niños y niñas con cáncer, una experiencia de atención que también es muy interesante, desarrollada por la Fundación María José, donde los psicólogos tienen el papel predominante desde el acompañamiento en el diagnóstico hasta la muerte cuando los niños mueren. Gracias, feliz noche, ahora sí.